Ya estamos en vivo. Otra sesión fantástica en Solase Casi. Este año tenemos una sesión en conjunto con Nanjing, con CBS y el hospital de Nanjing. Xiao Liangchen probablemente es uno de los expertos más importantes en técnicas de bifurcación, principalmente en bifurcaciones complejas en el tronco principal, excelente en cuanto a ensayos randomizados, bifurcaciones complejas y no tan frecuente, pero en bifurcaciones complejas deberíamos necesitar una técnica de bifurcación, ya sea de K-Krush, por ejemplo, de K-Krush. Las definiciones, es decir, se han publicado dos estudios, el estudio Definition, y tenemos el honor de ser parte de ese estudio junto con Ricardo Costa en este panel, y Marcel Mann, que claramente demuestra que en bifurcaciones complejas, si utilizamos solamente una técnica de stent provisional, tenemos más infarto de miocardio espontánea comparado con el uso de K-Krush o Culot. En esta sesión tenemos un gran panel. En la primera parte de la sesión es un caso en vivo del hospital de Nanjing. Parte del panel, Ricardo Costa de Brasil, muy reconocido. 3 personas de Argentina, Fernando Cura, Hugo Londero, Gustavo Zamaja y Matt Sheiban de Italia y Rab Tanvir de los Estados Unidos. Otros 2 grandes expertos en bifurcaciones del tronco principal. También publicó un paper muy reconocido, una revisión en JACC Intervention. Todos los meses lo vuelvo a leer porque estoy totalmente de acuerdo con lo que él expone con respecto a las técnicas. Xiao Liangchen, ya podemos comenzar en el Cath Lab. En primer lugar, quiero felicitar por este congreso Solase Casi. Realmente valoro muchísimo el trabajo que hacemos desde CBS y poder participar en esta conferencia tan reconocida. También valoro todo el trabajo de todo nuestro equipo que van a presentar luego. Algunos van a presentar situaciones y casos de China. Quisiera presentar a mi equipo a mi derecha. Jun Jae Sang, y tengo 2 asistentes. El intérprete de iBus, Tao Pan. Vamos a ver el caso para así presentar el paciente. Es mi honor presentar entonces el caso. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. En esta diapositiva observamos la presentación del caso. ¿Ven las diapositivas? Perfecto. Entonces, este paciente con 77 años, masculino, que se presentó con dolor de pecho recurrente durante 4 meses y fue agravado durante 20 días, factores de riesgo en los exámenes de laboratorio, fumador y los marcadores cardíacos, negativo, NT, BNP. El UCG
muestran lesiones. Entonces el diagnóstico clínico, angina inestables con una disfunción. Ahora le muestro el angiograma del paciente. Es una enfermedad vascular. Aquí se puede observar en la parte media una oclusión. Primero se hizo el PCI para esa lesión y finalmente tratamos la lesión con DCB 3.040 y fue exitosa. Podemos observar que está bien el flujo y la restenosis del 30%. Aquí tenemos el angiograma coronario. Podemos también observar que tenemos una enfermedad en tres vasos que involucran la zona media y distal. Y observamos una lesión de bifurcación muy compleja y también vemos una oclusión circunfleja, sin embargo no es dominante. Entonces, con respecto a por una cuestión de seguridad, se hizo PTCA con un balón y este es el resultado final después de la predilatación. Entonces, la lesión a tratar es la D1 y hoy también vamos a realizar también el QFR para estas lesiones. Y en cuanto a la arteria descendente, la descendente anterior, 0.62 y el de 2.026. Siguiendo las sugerencias del profesor Chen, realizamos la predilatación para la descendente anterior. Luego realizamos nuevamente el angiograma y podemos ver que está reducida. Y ahora se puede observar que en cuanto a DLAD es muy severo. Y el de 2.082. En cuanto a la definición de la complejidad de la bifurcación, de acuerdo con los criterios propuestos por el doctor Chen, es una lesión de bifurcación compleja, típica, y hoy la estrategia para este diagnóstico es un stent provisional o una técnica dual de doble stent. Y en cuanto al procedimiento que vamos a elegir, IBUS o ST, eso sería todo en cuanto a la presentación del caso. Excelente caso, Dios mío. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser el plan? Es un caso verdaderamente complicado, disfunción ventricular y una restenosis. Hay una bifurcación en la y el PCI para la arteria coronaria derecha y la descendente anterior proximal también es crítica. Ahí realizamos un balón. ¿Podemos ver la angiografía, por favor? Bien, entonces aquí está la angiografía con la estenosis en la descendente anterior proximal y hace 3 días realizamos una angioplastía y estas son craneales y esa sería la mejor forma de realizar el diagnóstico. Aquí podemos observar una enfermedad muy severa en la diagonal y
está muy difusa. Se realizó la angioplastía con balón y creo que muy importante es el uso de QFR como un ratio de flujo cuantitativo propuesto por el Dr. Chen. Creo que luego voy a hablar sobre eso. Pues se puede calcular el QFR de una proyección única, de una sola proyección. Después de la predilatación, de utilizar doble balón, se repitió el QFR para la segunda diagonal y finalmente el QFR de la segunda diagonal. Básicamente utilizaron una guía y para proteger la diagonal y también vemos que es una lesión muy compleja. Ahora, antes de pasar al caso, quisiera invitar a Tao Pan que nos muestre las imágenes del IBUS. Esta es la imagen del IBUS. Buenos días a todos. ¿Pueden ver la imagen del IBUS? Lo primero, podemos observar que el vaso distal está normal, 2,5 milímetros. Y aquí podemos ver la parte excéntrica. Y aquí podemos ver la diagonal. Y si volvemos, podemos ver que mide casi 8 milímetros. Luego bajamos y podemos ver la cuarta diagonal de la descendente anterior. Y si volvemos, podemos ver el vaso. El diámetro es más de 6 milímetros. Volvemos y aquí vamos en la descendente anterior proximal y el diámetro es de casi 5 milímetros. Volvemos aquí y podemos ver la circunfleja y luego vemos 5,5 milímetros este diámetro. Después de la predilatación, el área luminal mínima es de 1,9 milímetros. Distal, el área es más de 68 y el tronco es de 7 milímetros. Y la referencia distal del osteo es 49 milímetros. Este es el resultado de las imágenes de IBUS entonces, y luego aquí verificamos la primera diagonal y la DA. Tenemos la distancia que es normal y el diámetro es de 2,5. Si volvemos, observamos la placa calcificada en la cuarta diagonal. Esta es la vista proximal. Podemos observar que el vaso, el diámetro es 5,1 milímetros. Luego volvemos aquí, tenemos la diagonal. El área es de 1,3 milímetros cuadrados. Y aquí podemos encontrar
la diagonal proximal que no supera el 50% y 15 milímetros. Eso sería todo entonces en cuanto a la interpretación de las imágenes de IBUS. Tengo un par de preguntas. ¿Cómo se va a manejar el tema del diámetro, el tamaño? En segundo lugar, ¿cuál es la experiencia con los balones revestidos? Son esas dos preguntas que me gustaría hacerles. Creo que esta es una pregunta muy desafiante, la tuya. TCB es probablemente no solamente en China, sino en otros países también se utiliza, pero TCD sería como lo que se elegiría como de rutina y se puede a partir de la historia se sugiere que entonces no creo que necesitemos y en segundo lugar, para este caso también estamos con la cuarta diagonal y la referencia distal para es de 2,5 milímetros porque es una lesión muy difusa en el segmento distal de la DA. Entonces creo que tenemos que y el segundo stent de 3,5 y diagonal al osteo porque el tronco principal es muy grande, el diámetro es de 6 milímetros. Creo que esta sería la mejor forma de 3,5 a 6. Entonces, como podemos repetir un QFR, creo que 60 minutos no va a ser suficiente para poder realizar todo el procedimiento. Voy a tratar de acortar el debate. En la primera diagonal hay una protrusión de 2 milímetros y vemos estos tres balones viendo el IBUS. Vemos las dos diagonales primero. Después de esto, el balón se rompió y cambió a un balón 3,5, que también... Shaolin, ¿usted cree que la selección de los stents es crucial en esta bifurcación tan compleja? Porque necesita un acceso fácil de células abiertas, de celdas abiertas. Creo que eso es importante para poder repasar la lesión. Creo que el stent de 5,0 es el estándar aquí en China, que tenemos una célula muy grande. Estamos haciendo safety and efficacy of en la definición que tenemos aquí,
creo que hay una apariencia débil de todo el sistema. Después de que el balón se rompe, antes de que el balón se rompa, no se había sacado la guía. Este es un balón 10-12, ¿ok? ¿Puedo hacer una pregunta, Ricardo Costa? Un gran caso. Tengo pregunta. En la definición, en el estudio de definición, la técnica, hay algunos estudios recientes, ¿ustedes recomiendan primero la primera parte, después de que se libere el stent, se entregue el stent, usar un balón más pequeño del tamaño del vaso proximal y ponerlo transversalmente con la bifurcación y en la segunda parte, después de entregar el stent, finalizar con el tercer pot? ¿Es eso lo que están haciendo en la práctica ahora? ¿Ustedes recomiendan eso? Sí, exactamente. Creo que en este escenario su recomendación es lo ideal. Primero, el crash del balón. Después del crash del balón, hay que introducir un segundo balón, otro crash de balón crash, para conformar el crash completo del balón. Este angiograma muestra un crash similar, pero no hay signo de disección en la primera diagonal. Entonces, en el segundo balón crash, para la rama más pequeña, no hay esta es la rama más chica. Vemos cómo el balón optimiza el tamaño. Hay que usar un nuevo balón. Pero con respecto al pot, aquí es muy importante saber el tipo de anatomía con la que uno está lidiando para estas lesiones tan difusas. Para bajar con una 2,5 y terminar con una 6 en los segmentos proximales. Creo que es muy importante lo que ustedes están mostrando. Sí, hemos podido reguiar la segunda rama lateral y si hacemos una reguía, ¿qué guía están usando? Es una PMWI. Tengo que... Esta es para la primera diagonal y tratamos de reguiarlo. Por la bifurcación no es tan difícil reguiarlo, pero hay que reguiarlo durante el proceso de prueba. Además, hay un aneurisma en la parte proximal de la diagonal. Eso es lo que me parece que va a ser un poco más dificultoso. Xiaoliang, hola. Buenos días. Me pregunta, ¿cómo van a manejar el tema de la mala posición del stent con un balón más grande? ¿Y cómo van a poder posicionar mejor el stent en la diagonal proximal? Buena pregunta. Exactamente después de que hagamos este procedimiento hay que ver que el stent... Tenemos dos opciones. O se usa un balón NC, no compliant,
y se espera una expansión óptima. La segunda opción es un caso fabuloso, felicitaciones, es un caso bastante difícil. Tengo un par de comentarios. En primer lugar, mi punto de vista en una bifurcación es que yo comienzo con una estrategia, pero la estrategia podría cambiar a medida que vamos avanzando en el caso. Puede pasar de un DK a otro tipo de estrategia. Algo que quería charlar con el panel. Si definen una estrategia antes de empezar o pueden cambiar la estrategia a medida que van avanzando. La segunda es una pregunta para los operadores. Ustedes están usando el CFR para evaluar. Yo no estoy familiarizado con CFR aquí en Argentina. Probablemente en Latinoamérica tampoco sea tan común. Entonces, si pueden hablar un poquito y explicar. Para QFI, si necesitan un hardware especial. Voy a empezar con tu segunda pregunta. En China es bastante bajo, menos del 5% también el uso de este tipo de técnicas. Creo que hay dos razones para ello. Es el costo y lo segundo es también la empresa que te cubra esto o no. No en todos los hospitales está, pero el QFR a veces solamente también que confiar con una sola protección de la angiografía. No tenemos que usar también el tema del pressure wire es bastante costoso, la guía por presión. Pero creo que el 80% es lo suficientemente fuerte para respaldar nuestra decisión. En este caso, después de repetir la predilatación, los dos FRs de 0,8, vemos una razón fuerte para seleccionar este tipo de técnica. Por supuesto que esta lesión coronaria es muy compleja y la idea es quizás tener que hacer un nuevo estudio para recolectar evidencia de la superioridad del sistema del doble stent. Por supuesto que cada guía nos empuja para utilizar cierta técnica y creo que bueno, el tema de lo costoso tiene mucho que ver y hemos estudiado que estos escenarios por ahí lo requieren. En este caso en particular, han tenido que intentar distintos tamaños de la rama lateral a la principal. Entonces, el DK Crash o el culot, si yo usé y reusé los balones para cruzar la rama lateral, este es el inflado del balón non-compliant. Ahora voy a extraer el balón de manera suave y también lo extraemos de la descendiente anterior. Ahora vamos a inflar el balón kissing, el kissing balón. También se puede decir que en la segunda diagonal no se saca antes de usar el kissing balón. Creo que hemos terminado con el inflado del primer kissing balón. Alfredo, ¿cuánto tiempo nos queda para este caso en vivo? Tenemos tiempo. Tenemos 5 minutos más.
Ezequiel, ¿es correcto? Nos quedan 5 minutos. ¿Sería posible obtener sus comentarios en el estudio EBC y presentarlo en el EuroPCR? Ricardo, tengo muchos comentarios. Aquí hemos hecho varias subsesiones con comentarios. El estudio, eso significa que para los estudios SMS muestran la superioridad de esta tecnología, de este método, pero luego desde el punto de vista del diseño de un ensayo, hay una falla en un nuevo ensayo, pero el provisional infrarrojo no amerita por ahí un nuevo ensayo, porque acá hemos probado que la eficacia del culot crash, y podrán ver que en este estudio hay mucha evidencia, pero por otro lado, el trial que vos mencionabas es bastante detallado. También agregaría y recomendaría que el ensayo ABC incluye pacientes con lesiones no tan largas. Si comparamos la longitud de la lesión y de la lesión de la rama lateral, es más corta que la de nuestra definición en el doble stent, en los ensayos con doble stent. Así es que yo apoyo lo que dijo Shaelian en favor del ABC, que es superior la de un stent a la de doble stent. En bifurcaciones complejas no hay ninguna duda, es demasiado complejo. Como lo vemos en la definición 2, ustedes deben realizar una técnica de bifurcación. Para mí es claro, pero si vemos los datos de infartos del miocardio en la definición 2, eran mucho más bajas que la técnica de un solo stent. Quizás la incidencia alta de la infarto al miocardio en ese tipo de ensayos era porque el operador seleccionó, en la mayoría de los casos, la técnica del único stent. Entonces, en las bifurcaciones complejas o en las descendientes anteriores complejas, no se necesita una técnica de bifurcación. ¿Qué piensas? ¿Algún comentario del panel al respecto? Doctor Londero. Quiero agregar algo que dijo el doctor Shah. La mayoría de las diferencias que hemos visto, quizás están relacionadas con la complejidad. Hay distintos tipos de complejidades. Algunas pueden ser muy complejas y otras no, extremadamente no complejas. Por lo que vimos hoy en cuanto a los resultados angiográficos y las descripciones, vemos que el tronco principal ABC, creo que el EBC es simple, no es complejo. Acá vemos 7 milímetros de la principal, del tronco principal, muy similar al análisis que se realizó del estudio Q45. Tampoco
tampoco vemos mucha diferencia entre estos dos. Este stent se trabó en el área proximal, así que estoy tratando de usar el balón para sacar la guía de la primera diagonal. Y no hay una clasificación severa, creo que es un caso extraño. Voy a extraer y lo voy a cambiar con otro tipo de guía. Los pasos son bastante simples. El doctor Álvarez, que es el moderador digital, tiene preguntas del público. A ver. Can you hear me? José, ¿me escuchas? No, en realidad no hay preguntas. Hasta ahora no hay preguntas de la audiencia. Saludos y felicitaciones por el caso. Ese es el mensaje de la audiencia. Quisiera preguntarle a los panelistas, ¿cuántos de ustedes abrirían el CTO antes de tratar el tronco principal? Creo que es importante de lograr una... Yo empezaría con la arteria coronaria derecha y la segunda opción podría ser cirugía en este caso. Perfecto. El doctor Londero. Sí, es difícil establecer, tratar la arteria coronaria derecha, pero en general sí, si es simple, es posible, pero no todas las arterias coronarias derechas. Pero tengo otro comentario. Ayer estuvimos hablando en la sesión Proeducar sobre la técnica de bifurcación en tronco principal y acordamos que en general un Cath Lab con muchos casos hace entre 20 y 30 casos por año. Si no tiene tanto volumen, 10, 20 al año. Luego es imposible tener experiencia en tantas técnicas que uno pueda usar, ¿no? En general, en mi recomendación, utilizar 2 o 3 técnicas y adquirir experiencia con dichas técnicas, ya sea provisional, TAP, serían las primeras 2 técnicas, y allí adquirir experiencia, y en caso de bifurcaciones técnicas, la DK tal vez sería la mejor, pero es difícil adquirir experiencia en esta técnica. Es decir, aprender a hacerla y también tomar en cuenta, por cierto, culot para este tipo de lesiones complicadas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La curva de aprendizaje en la práctica diaria no tenemos este tipo de casos. De hecho, si observamos a los datos en Definition 2, la mayoría de las bifurcaciones complejas han logrado los criterios de exclusión del estudio. No es fácil y estoy totalmente de acuerdo con que culot es más fácil, pero me encanta la técnica culot, pero se necesita un diámetro similar en la rama lateral que en el tronco principal, porque en la lateral son más pequeños. Aquí se colocó el stent con éxito, 2,5, y entonces
se ha cubierto osteum of the el stem. osteo So keep the guarding catheter semi-large to avoid to damage the stem. So after the second y stent, después del segundo stent step by step, necesito postdilatar el segundo stent paso a paso. non-compliant balloon. Voy a empezar con un balón, perdón, no complaciente. Okay, inflation. I think this is the here is the overlapping site. Aquí 12, 14. ya está adentro el 3. Otro comentario con respecto a este caso con un stent de bifurcación es la terapia DAPT. Si bien algunos pacientes no son estables con todas las bifurcaciones, tiene que haber un régimen más fuerte durante un año. No sé si esa es la experiencia del equipo para que los pacientes estén estables. Hasta ahora no hay un consenso universal en cuanto a la duración de la terapéutica DAPT. Recientemente, y Ricardo ya sabe, publicamos en el consorcio la duración de DAPT, pero hasta ahora no hay datos duros y yo recomiendo utilizar una terapéutica DAPT durante un año. Es la técnica de doble stent. ¿Algún comentario con respecto a la duración de DAPT? En este caso, prasugrel, no ticagrelor, sino prasugrel. Creo que en lesiones complejas, si el paciente es elegible, candidato en nuestros stents, utilizamos 100% prasugrel, no ticagrelor. Me gustaría, sí, tener la opinión de Londero y el resto de los panelistas, por favor, con respecto al DAPT. Creo que es razonable. Estamos haciendo implantación de stent complejos con doble stent y al menos DAPT un año después del procedimiento. Preferiría igual prasugrel más que ticagrelor. Creo que es mucho más seguro para el paciente y mucho más controlable. Entonces estoy totalmente de acuerdo con el uso de prasugrel y aspirina durante un año. En China no tenemos prasugrel, tenemos ticagrelor y prescribimos aspirina. No hay muchos datos que, obviamente, que prasugrel es mejor que dopidogrel, perdón, en función de los datos que provienen de otros estudios. Puede haber más ventajas, pequeñas ventajas de dopidogrel con respecto a prasugrel. Si se observan, por ejemplo, los datos de registros grandes, al menos en pacientes con síndromes agudos coronarios, prasugrel es la mejor opción, mejor que ticagrelor y clopidogrel. Me gustaría también tener la opinión de Tanvir. Creo que DAPT a largo plazo es muy importante, especialmente pacientes de riesgo. En los Estados Unidos dura un año con ticagrelor generalmente como único agente, como monoterapia, y cuando hacen para aquellos que hacen procedimientos en tronco principal,
de manera rutinaria, si se sigue la técnica, van a obtener buenos resultados. Y también no creo que cambie la forma que abordamos lesiones complejas con técnicas doble stent. Entonces, esos son 3 comentarios que quería hacer. Xiaoliang Chen, creo que ya estamos en hora y tenemos 3 presentadores. Si estás de acuerdo, entonces podemos pasar directamente a la presentación de Shengjian Tu, el profesor Shengjian Tu, porque nos quedan 45 minutos. I say, go ahead. I think Perfecto. this is the last step. Este es el último paso del Kaizen final. Podemos pasar a la presentación. Excelente caso y muy difícil. Entonces invito ahora al profesor Shengjian Tu. ¿Pueden ver las diapositivas? Muchas gracias por haberme invitado a esta sesión y para presentar este tema, evaluación fisiológica y colocación de stent de bifurcación. Estos son mis conflictos de interés. Se recomienda el stent provisional como enfoque para este tipo de lesiones. Este es el metaanálisis y aquí tenemos la caracterización y para eso es bueno tener una buena evaluación angiográfica en este tipo de lesiones. Y generalmente hay un mismatch en las lesiones de la rama lateral. Como nos mostraron, hacer una guía FFR en la intervención de la rama lateral, en el caso de restenosis comparado con la angiografía. Por otro lado, la lesión ostial también puede provocar esta ramificación para poder evaluar correctamente la bifurcación. Es importante tener un modelo que evalúe la bifurcación en el osteo. Entonces, este modelo cuantifica el caso, mide los diámetros en cada uno. Tenemos 2 diámetros, los combinamos, uno en la principal y uno en la lateral, los ponemos juntos. El stent, para saber cuál va a ser el diámetro del stent. Estos son 2 ejemplos que demuestran que en este caso hay una doble bifurcación y la imagen lo identifica perfectamente bien. El caso de la derecha, vemos la difusión, especialmente en la lesión proximal. En el tronco principal se puede sobreestimar o subestimar el diámetro. En este modelo podemos usar los factores de bifurcación y basándonos en el tamaño del área final, diagonal, podemos tener una estimación más precisa del diámetro referencial, previamente identificado en casos más severos como aquí, por otro lado, en vez de aquí. Con este modelo analizamos más de 70 casos de bifurcación y vimos que incluso con el modelo DS no se podía reducir la anatomía de la fisiología, sin importar lo
cuán dedicado sea el modelo de evaluación anatómica. Esto es lo más próximo que se podía obtener. En estos hay un consenso en los lineamientos recomendados por el EBC, que dice que la evaluación fisiológica debería ser considerada de manera rutinaria antes de hacer una intervención de bifurcación, y que las técnicas de acceso todavía tienen que ser estudiadas. En los últimos años hemos propuesto un QFR basado en angiografía alternativo al FFR, el sistema Angio Plus, por ejemplo, o el Angio XA3D, y vimos que en algunos estudios tienen un buen grado de precisión. También tienen algunas limitaciones. Primero, en el caso de una bifurcación, podemos tener una vista angiográfica, una segunda vista angiográfica que puede reducir la factibilidad. También puede haber una superposición y eso reduce la variabilidad. El contorno del lumen podría necesitar una corrección manual y aumentar el tiempo de análisis, y el taping lineal de referencia para el vaso disminuye la precisión en el análisis de las lesiones de bifurcación. Esta imagen muestra el perfil del lumen. Asumamos que el taping lineal, vemos aquí la bifurcación, muy cerca a la bifurcación hay un estimado del taping de referencia. Y en el segundo que voy a presentar, de segunda generación QFR, he trabajado en el CAD Lab con el profesor en esto. Vemos la referencia del lumen. Acá vemos el QFR de segunda generación, que se llama UQFR. Esto fue presentado este año por Pulse Medical Imaging, la tecnología Pulse Medical Imaging. En la bifurcación Murray vemos una única proyección que mejora la factibilidad, luego incluye las ramas laterales, lo cual mejora la precisión, y finalmente hay un conteo del marco automatizado, lo cual mejora la eficiencia. El tiempo de análisis para obtener este tipo de imágenes es, en este momento, lo podemos hacer dentro de minuto, y validamos esta tecnología durante en el estudio de Favor 2 en China, con 332 vasos en 308 pacientes. Pudimos comparar lo que se encontró en 330 vasos en 306 pacientes, lo comparamos con el QCA. Estos son los resultados, la correlación entre uno y el otro. La diferencia principal vemos que es muy poca. Lo podemos realizar en 67 segundos. En cuanto a la precisión es del 93%, en el caso del UQFR, mejor que el DS de 76,5. Veremos que están por aquí, más o menos. Usando otra vista suboptimal angiográfica, disminuye la precisión diagnóstica de UQFR en estenosis diagonal. Cuando se hizo el análisis, se lo hizo por el mismo analista un mes más tarde, y vemos cuáles son las mediciones con una desviación estándar de 0,03. En estos casos, también antes de ver la lesión por bifurcación, vemos que la diagonal, después de extender, medimos la válvula y vemos que la válvula nuclear era 0,87. La correlación, nuevamente, el doctor Lincoln Sten del hospital
aquí en China observó 315 lesiones en 200 pacientes y evaluó el seguimiento angiográfico después de 1 año y medio. Estos son los resultados de ambos procedimientos. Estos UQFR postprocedurales fueron correlacionados con el DS y también era menos de 0,80 asociados con 138,4 aumento comparado con el vaso. Entonces, damas y caballeros, la computación del UQFR tiene una alta factibilidad y un preciso diagnóstico en identificar la estenosis coronaria significativo de manera hemodinámica y el UQFR puede darnos una buena evaluación fisiológica y del vaso. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesor. Tenemos 5 minutos. Any comments from the panel? ¿Un comentario para el panel? ¿Algún comentario para la presentación? Yo quisiera preguntarte, este dispositivo viene con la máquina de rayos X o es un dispositivo adicional? ¿Está hecho en China o viene con las marcas conocidas de rayos X? Porque no vi, la verdad, vi un equipo nuevo en Argentina, pero no nos dan la oportunidad de seleccionar este tipo de máquinas, lo cual es muy interesante, está muy linda, se la ve muy linda. Gracias. Todavía no se integró con el proveedor de rayos X, están todos en China y se los hace aquí en China. En los años próximos probablemente salgan al mercado. Estos son una nueva generación, manufacturados, todos fabricados aquí en China. Porque la estenosis intermedia a veces es muy difícil de evaluar. La estenosis intermedia y el FFR y el IFR son métodos muy caros de evaluación. Entonces creo que la tasa de uso en Argentina al menos es muy, muy bajo. ¿Algún comentario con respecto a esta presentación? Doctor Migliaro, doctor Segalini. Quisiera preguntarles si ustedes han tenido si tienen datos comparativos entre el FFR y IFR y esta nueva tecnología. Sí, en la diapositiva mostré, de hecho, en la presentación, que para esta nueva generación lo comparamos con el FFR, con los datos de FFR en 330 vasos. Ahí hubo bastante correlación, bastante coincidencia, principalmente en la población con bifurcación. No es nominal, tenemos que hacer todavía más estudios en las lesiones de bifurcación. Pero sí hicimos comparación con la FFR y con la estenosis múltiple en el mismo vaso. ¿Cuán confiable podría llegar a ser esta tecnología en ese caso? En nuestros primeros estudios no excluimos las lesiones de tronco principal. Hay un par de lesiones severas en el cual el UQRF clínicamente no hay mucha diferencia en la evaluación que hace uno y el otro.
El punto de corte es lo mismo para FFCR, punto 80. ¿Y cómo se compara con el valor de STO? OFR, así lo llamamos. En general, creo que tiene una resolución de imagen más alta y mejores resultados. Y para el OST, los datos muestran que es mejor porque la resolución es más alta, especialmente en pacientes con lesiones calcificadas, porque en lesiones calcificadas la tomografía no identifica, o sea, no es tan preciso en cuanto al contorno del lumen. Si no tenemos una lesión extensiva calcificada y tenemos una buena tomografía, funciona bien. En Estados Unidos tenemos otra herramienta más de tomografía y hay se está haciendo mucha inversión porque obviamente el costo es bajo, la radiación es baja también. Entonces creo que estos dos no se van a reemplazar entre sí, pero en algunas situaciones en particular se necesita tomografía y otras no. Por ejemplo, si tenemos un paciente con síndrome cardíaco agudo, entonces allí se elegiría una técnica, va a ir dependiendo de cada caso. Creo que necesitamos más datos para poder comprender exactamente cuál es la mejor y precisamente en qué tipo de pacientes se debería realizar. Si FFR o IFR puede irse mejor o si se puede preferir, por ejemplo, IFR, dependiendo. Entonces necesitamos más datos en ese sentido. Tenemos que tomar en cuenta que FFR también tiene sus limitaciones. En casos de estenosis aórtica o lesiones intermedias es muy difícil poder realizar las mediciones, entonces también tiene sus limitaciones con este tipo de dispositivos. Siempre sucede, siempre está presente. Es con FFR y FFR también. Creo que ese podría ser un enfoque muy interesante. Obviamente necesitamos mucho más experiencia. Tengo un comentario de parte de la audiencia sobre con respecto a las bifurcaciones complejas, lesiones de bifurcaciones complejas como la que está haciendo Xiaoliang Chen en el Cath Lab. ¿Cuánto tiempo después del año suspendieron el prasugrel o hicieron meioterapia, o la terapéutica DEPT? ¿Cuánto duró exactamente? ¿Cuál es el abordaje? ¿A quién le estás haciendo la pregunta? Sí. Sí, te estamos preguntando a vos precisamente. Un año no tenemos más datos para recomendar la selección de monoterapia. Básicamente prefiero utilizar ticagrelor después de un año, pero también para este tipo de lesiones de bifurcaciones, ¿nos podrías dar 2 minutos, para revisar los resultados finales del procedimiento? Porque ya se está terminando con el kissing. En unos minutitos, entonces ya tenemos el resultado final. Si podemos ir al Cath Lab, por favor, antes de la última angiografía.
la angiografía. En el CATLAB hay solamente una sola opción del QFR y creo que el QFR es mucho mejor que cualquier otro, más que FFR, particularmente en este tipo de, es decir, para la técnica de stent provisional, porque se puede saber el QFR de la rama lateral inmediatamente. Creo que ya está lista la imagen del CATLAB. I'm done now. Next. So after 3.5 millimeters standing, Después de la técnica, utilizamos 4,5 para hacer la postdilatación. next. Okay, previous one. La previa, por favor. Rewind the side branch. Next. So you can see Podemos observar with the ankle block technique, we successfully con la técnica de anclaje, podemos ver cómo fuimos avanzando por la diagonal y luego hacer el kissing final. this is a sequential Esta es una postdilatación secuencial. Antes del kissing inicial utilizamos el 2,5 y luego se hizo el kissing final con presión media y finalmente hacemos el balón 4-0 para el puerto proximal. So this is the final result. Y aquí tenemos el resultado final de la angiografía. Se puede observar el espacio en la DA. Utilicé un 3,5 para postdilatar 3.5 blown up to 16 atmosphere. hasta atmósfera 60. We also Y también observamos el aneurisma. Entonces decidimos utilizar un balón 3-0 para postdilatación. So before we finish the case, Antes de terminar el caso, utilizamos balloon to do the un balón 4-0 para la postdilatación y les muestro el angiograma final. Este es el angiograma final entonces. So this is what we have done. And we also check the Y IBUS from the también vamos a ver el IBUS de la DA. Amazing results. Realmente increíbles resultados. Xiaolian Chen, increíble. Si nos puedes mostrar la imagen de IBUS, por favor. Chopin show the LED IBUS image. There are lots of check hours from the distal LED to left main, and the minimal stand area is El área de stent mínima 12 millimeter. es de 5 milímetros cuadrados y el ostium del vaso principal es de 8,3 y también la distal es de 10,5 milímetros cuadrados y luego el osteo de diagonal, la área diagonal es de 5,3 milímetros cuadrados y este es el resultado final. Muchas gracias. ¿Y cuál fue el área del stent mínima del tronco principal? Este es el tronco principal. ¿Cuánto fue? MSA, yeah. Wait a moment. Si me esperan un momentito. Creo que es bastante grande. 12. Muchas gracias, doctor Xiaolian Chen, y a todo su equipo por este caso, la presentación de este caso en vivo. Excelente caso. Tenemos algunas preguntas de los panelistas, pero creo que no tenemos suficiente tiempo porque tenemos que continuar a las otras dos presentaciones que nos quedan. Si estás de acuerdo, Xiaolian Chen, podemos pasar a la próxima presentación. Totalmente de acuerdo. Ahora el profesor Shen Ye
nos va a hablar sobre la importancia de IBUS en la colocación de stents en lesiones en bifurcación. Okay, can you see my slides? Ver la presentación. Yes, perfect. Oh, thank you. Perfecto. Ladies and gentlemen, I'm honored to here introduce my presentation. Voy a presentar entonces esta charla. Voy a hablar de la importancia de IBUS en la colocación de stents en casos de bifurcación. No tengo conflictos de interés. En primer lugar, quisiera hablar la evidencia de PCI guiado por IBUS al reducir el riesgo de MACE. Y luego voy a hablar de aplicación de IBUS en colocación de stents en lesiones de bifurcación. Como sabemos, el IBUS se utiliza en un PCI guiado como preprocedimiento y postprocedimiento y seguimiento. Preprocedimiento lo utilizamos para evaluar la vulnerabilidad de placas, para definir también el diámetro del stent, y también postprocedimiento podemos evaluar la expansión del stent, mala posición, etcétera. Y para el seguimiento lo podemos utilizar para justamente identificar fallas de stent. El estudio Ultimate demuestra. Aquí se compara a la geografía con IBUS, y lo más importante del estudio es que presentamos, donde se presentaron los criterios para la liberación del stent, una liberación óptima. Y en primer lugar, el lumen mínimo en el segmento con stent de 5,0 milímetros cuadrados, la carga de placa 5 milímetros proximal, y luego de que no haya disección de 3 milímetros. Aquí se incluyen 9 estudios randomizados y nos muestra que el PCI guiado por IBUS reduce el riesgo de muerte cardíaca y trombosis de stent. Ahora hablemos sobre la aplicación de IBUS en lesiones de bifurcación y colocación de stent. Especialmente para las lesiones de bifurcación, podemos utilizar el IBUS para caracterizar las placas y el remodelado negativo y planificación del PCI. Y hay controversias sobre los resultados clínicos del IBUS guiado, el PCI guiado por IBUS, y este es el análisis de la Universidad de Columbia, del centro universitario, y aquí se ven los predictores para las lesiones de bifurcación del tronco principal, y el 22% en el estudio Excel y 47% en DECA-CRUSH. Hay estudios previos que muestran una tendencia de que la LSX de rescate. Para este estudio, el objetivo es desarrollar predictores de IBUS de la necesidad de técnica de rescate. Aquí tenemos un diagrama del estudio, los criterios de inclusión y de exclusión. El 12,6% y
austere second place, MLA, Luego la regresión multivariable, and the austere second place, vemos aquí la covariada y luego el ratio de diferencia y el valor P. Para el caso ostial 17,0 y 0,001. Entonces, si los tres predictores que están arriba se detectan en unas lesiones de bifurcación in this del tronco principal, from our y este patient standing strategy es el cambio de la intención de la estrategia de stents después de la guía de IBUS para colocación de stents para bifurcaciones. 0111 by the angiography estimation. By IBUS Se clasificaron 310 pacientes con lesiones de bifurcación y luego fueron reclasificados. 59 pacientes, 19,0% fueron reclasificados en lesiones de bifurcación falsa. Y el cambio de la intención en la estrategia de colocación stents ocurrió en 110 pacientes. 94 pacientes se cambiaron de la técnica dual. Ahora vamos a hablar de las controversias con respecto a los resultados clínicos del uso de IBUS. Estos son datos de un registro multicéntrico coreano que vemos que se mejoran los resultados clínicos, pero a partir de este estudio se indica que no hay beneficios clínicos en cuanto al uso de IBUS durante el PCI para lesiones de bifurcación. ¿Por qué estos estudios tienen distintos resultados? Bueno, probablemente porque los pacientes con un diámetro de rama lateral de 2 milímetros fueron incluidos y se estudiaron las lesiones de bifurcación falsa, y lo más importante es que los criterios de IBUS estén óptimos. Y esto es de nuestro centro, que muestra que el IBUS guiado en lesiones de bifurcación complejas, y aquí se estudiaron pacientes con 111 y 011 y bifurcaciones verdaderas en un diámetro de la rama lateral de 2,5 milímetros. En cuanto al despliegue del stent, estos son los criterios óptimos: buena posición, el índice de expansión de stent, y este es el diagrama del estudio con el score. Hay dos grupos y el endpoint primario es mes al año y luego el seguimiento del estudio. Los resultados clínicos muestran que el IBUS guiado en lesiones de bifurcación complejas está asociado a reducción de MACE, de muerte, de infarto de miocardio y revascularización. Para bifurcaciones complejas, el IBUS guiado puede mejorar los resultados. Hoy, esta es una comparación de IBUS para geografía y los criterios óptimos en lesiones de bifurcación compleja. Y es un estudio multicéntrico randomizado y se le llama DECA-CRUSH. Que utiliza la técnica DECA-CRUSH. Este es el diagrama del estudio: pacientes con la clasificación Medina 111, 011. En cuanto a las lesiones de bifurcación, el endpoint primario es un año con el PCI
guiado por angio, el diámetro del stent se hace por un cálculo visual, la postdilatación de rutina, el éxito angiográfico, TIMI 3 flujos, estenosis residual 20% y la disección tipo B. Y para el PC guiado por IBUS se lo utiliza en periprocedimientos y postprocedimiento. En preprocedimiento se le utiliza para evaluar la caracterización de placas, el diámetro del stent, y en un PCI se utiliza para evaluar la performance, y como post procedimiento se le utiliza la IBUS para evaluar las mediciones y que se cumplan los criterios de IBUS. Son criterios optimizados con IBUS. La carga plaquetaria del 50% en el borde del stent y sin carga lípida. La expansión, el índice de expansión en la rama izquierda, 5 milímetros, y al mismo tiempo, como ya dijimos, bueno, la carga plaquetaria era menor del 55%, el ratio de expansión era igual o menor de 0,9, la disección, el arco de disección involucraba la parte media y era menor de 2 milímetros. El mensaje es, la guía con IBUS para el tratamiento de las lesiones con bifurcación puede cambiar la estrategia de PCI, y creo que lo ideal para obtener buenos criterios con IBUS es utilizar stentings de bifurcación guiados por IBUS, está asociado con la mejora en los resultados clínicos. Gracias por la paciencia. Gracias, muy buena presentación. Tenemos unos minutitos para los comentarios o preguntas con el panel. Comments? I have Yeah. some questions. Tengo preguntas del público. A ver. Del doctor César Vigo. Él pregunta así. En la angioplastía del tronco principal, ¿es mejor cubrir todo el tronco hasta el ósteo y minimizar las complicaciones con POT, o solamente abordar la placa debido al mismatch entre el mismo diámetro del tronco principal? Esa pregunta es para Xiaoliang o para... Creo que es para todos. Sí, pero el especialista es Xiaoliang. Bien, gracias. Creo que es una pregunta muy difícil. Básicamente, para lo que es el tronco principal, de más de 8 milímetros y sin enfermedad, se puede hacer sino con si hay un tronco principal muy enfermo, entonces debe hacerse con uno de menos de 8 milímetros. ¿Eso es lo que preguntaban? Creo que la respuesta sí es correcta. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Esto enfatiza el rol de IBUS. Era una muy buena lección la que nos dio el caso de hoy. Este tipo de casos deben realizarse con IBUS. Yo sé que en Latinoamérica quizás hay algunas dificultades en algunos CAT labs, pero este tipo de casos, el mensaje principal es comprender la anatomía mediante IBUS y ver los resultados, chequear los resultados a través de IBUS. Totalmente de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo
Creo que en el tronco principal es totalmente así. Se necesita IBUS para definir los resultados óptimos post delivery del stent. En casos como estos es totalmente correcto. ¿Algún otro comentario? Si no hay más comentarios, vamos a cerrar con la última charla de hoy de el doctor Mingao, que va a hablar sobre cómo abordar las complicaciones de colocación de stent en bifurcación. Gracias. Querido presidente del panel, y gracias al doctor Chan por darme esta oportunidad y hablar sobre las complicaciones de la colocación de stent en bifurcación. No tengo conflictos de intereses. El tratamiento de las lesiones de bifurcación está asociado con una tasa de complicación más alta comparado con las lesiones sin bifurcación. Ahora, hablando con respecto a las complicaciones de los stent colocados en bifurcaciones, recientemente vimos la oclusión de la rama lateral, que puede darse por una disección o un hematoma. Estos también se pueden dar en el ostium de la rama principal, el tronco principal. Y también complicaciones que pueden ser causadas por la guía, especialmente la de la subrama, a veces pueden causar una distorsión del stent. En cuanto a la bifurcación, en el caso que mostró recién el doctor, hay que tener mucho cuidado con el catéter de guía, que puede causar una distorsión del stent en el osteo de la rama del tronco principal. Y luego, la expansión del stent puede estar mal posicionado y se puede obtener un TRR y tener una falla y causar trombosis de stent o restenosis de stent. La complicación más común del procedimiento en la oclusión de la rama lateral es, por ejemplo, como muestra este estudio en el registro COVID-2, es la muerte cardíaca o infarto al miocardio, que ocurre frecuentemente en aquellos que tienen una oclusión de la rama lateral, mucho más que en aquellos con una oclusión de la rama lateral. Lo que tenemos que ver es qué tipo de subrama, de rama lateral es, cuál ha sido ocluido después de la separación del tronco principal, qué tipo de paciente presenta esta bifurcación. Ahora todos tenemos criterios de definición por parte del doctor Chensting y hay un consenso ya en los lineamientos en una serie de factores procedurales y anatómicos que podrían combinarse para determinar las dificultades técnicas y los riesgos de complicación en un paciente con bifurcación. El uso de la guía J-Link en diagonal, que va primero de manera diagonal, pero después la segunda diagonal se le coloca una guía J-Link con una oclusión total. La táctica es usar esta técnica de guía atrapada. Como en este caso, esta arteria con bifurcación diagonal, después con una oclusión total de la diagonal. En este caso tuvimos suerte que el doctor trabajó y activó rápidamente en la guía, y en algunos casos los pacientes no tienen esa suerte. Para este caso, el balón ostial
y pudo obtener un buen flujo de la rama lateral, pero para lo que es el diagonal, la rama lateral diagonal, la disección era obvio después de que la rama lateral, el kissing, el balón kissing no era suficiente. Habría que usar una técnica de stent provisional para mejorar esa oclusión. Y el flujo sanguíneo de la diagonal no es bueno. En este momento, rápidamente, vamos a revisar la diagonal. Usamos la técnica para abordar esta técnica, la técnica provisional T puede ser utilizada, la provisional T o la culotte o la TAP para la rama lateral, y así obtener este tipo de flujo en una diagonal muy larga, muy grande. Para lo que es la oclusión de la rama lateral es muy importante. Hay que ver qué se puede hacer. Puede hacerse una dilatación de balón o un stent para abrir la diagonal, o se puede usar 2 TAP o invertir el crash invertido. La guía atrapada es muy importante. Esta es una trifurcación de la rama lateral, del tronco principal, y fíjense la predilatación que tiene el tronco principal aquí y el stent del tronco principal. Acá vemos la oclusión total de la circunfleja. En este momento, rápidamente se usó para abrir la circunfleja esta guía atrapada. Luego se puso un balón kissing y con el crash se usó en el tronco principal para tener un muy buen flujo. Ese es el stent que usamos. En algunas de las ramas no son tan grandes, pero en este caso fue muy grande. Esta es una bifurcación de la rama lateral. La segunda diagonal estaba totalmente ocluida, y si no tenemos el tiempo y con la guía no podemos entrar en la diagonal, se puede usar un balón muy pequeño a través de la guía atrapada y pasar por el osteo hacia la rama lateral, hacer un seguimiento de la rama lateral, guiar y finalmente usar un balón kissing. Este es el resultado del caso. Y como dije, la guía atrapada es muy importante. Es una parte clave de la estrategia de bifurcación provisional, pero para este tipo de guía atrapada, ¿cómo se la extrae de manera segura? Tenemos, por un lado, guías hidrofílicas poliméricas. Hay un aumento de estudios que comparan dos tipos de guías distintos, una con polímero y otra sin polímero, y como resultado se ve que incluso los médicos siempre recomiendan los que están cubiertos de polímeros,
porque son los que menos se dañan. Y la longitud de la guía atrapada es un buen predictor del daño de la guía. Si usamos uno hidrofílico, el tiempo de la guía en la rama lateral es determinante. Hay otro estudio interesante del doctor Gao en cuanto a la bifurcación. Si usamos una guía sin polímeros, podríamos inevitablemente causar un defecto severo en las capas del stent, en las cubiertas del stent, que podría llevar a menos daños, al menos daños en la cubierta de la guía. ¿Cómo sacar entonces la guía de manera segura? Bueno, una forma es evitar los loops en las guías atrapadas y tratar de retirar el catéter guía para prevenir el atrapamiento de la guía. Entonces, este es un crossover en la cual es muy larga. Cuando el doctor quiso sacar la guía, no podía. Entonces, aunque usaban los balones, ya lo habían dañado. Como resultado, hay una parte muy chiquita que fue dejada en la zona diagonal. Tenemos que evitar entonces el atrape de este tipo de guías. Entonces, ¿cómo protegemos la rama lateral de este tipo de complicaciones? Creo que hoy por hoy la técnica de balón atrapado es muy útil y muy común también. Como muestra este estudio, que se usan una guía atrapada, una técnica con guía atrapada, el flujo de la rama lateral es mucho mejor, mejora muchísimo. Incluso en este caso, cuando usamos un balón atrapado, acá tenemos el balón y después de eso, si el flujo sanguíneo no es como solía ser, usamos la dilatación del balón en el ostium, en el ostium de la subrama, de la rama lateral, perdón, y esto abre el ostium de la rama lateral y finalmente tenemos buen flujo sanguíneo en ambas, en la rama lateral y la principal. Y aquí usaron la técnica culote también con un balón atrapado. Por ejemplo, si ponemos un stent de la rama, de la subrama a la rama principal, podemos ver cómo mejoran los vasos. El doctor Chen de China modificó el stent culotte descendiente para mandarlo por la rama lateral y no por la principal. Y así el flujo sanguíneo del vaso principal no se veía ocluido. Aquí hay una distorsión del stent, hay que tener un cuidado con esto porque acá hay un crossover. Después de eso hicieron el ingreso final. Después, cuando chequearon, vieron algunas distorsiones del stent aquí y aquí y utilizaron un full balón para reparar. Entonces, ¿cómo prevenir la distorsión del stent? Primero hay que sacar el catéter guía para prevenir el daño coronario o la distorsión del stent. Y hay que sacarlo, retirarlo de manera suave, de manera muy, muy suave.
lo más suave que se pueda para prevenir esto. Finalmente, ¿cómo prevenir el ISR o la estenosis? Creo que hay muchos datos que nos ayudan a prevenir la falla de los stents. Con eso los dejo. Gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias, fabulosa presentación. Sí, es verdad que el cierre de la rama lateral es un problema potencial en bifurcaciones, en casos de bifurcaciones simples y complejas. Por ese motivo, creo que el diseño de SS es muy importante antes de realizar la liberación del stent, es decir, para tener un buen acceso a la rama debido a este tipo de complicaciones. Como se utilizó como Xiao Liang presentó en el caso tan complejo que realmente lo disfrutamos, caso que realizó Xiao Liang Chen y su equipo. Xiao Liang, tenemos que cerrar. No sé si quisieras dar unas palabras finales de nuestra parte. Excelentes presentaciones, excelente caso, realmente una sesión donde aprendimos muchísimo. Muchísimas gracias Alfredo, valoro también muchísimo a todo el equipo de Solasi, que podamos trabajar de manera conjunta. También quiero agradecer a los profesores y la profesora que han realizado sus presentaciones, muy interesantes presentaciones, y también me encanta poder ver a todos mis amigos del otro lado de en la pantalla, y realmente un honor poder trabajar juntos. Creo que lo que podemos llegar a aprender trabajando conjuntamente es increíble, y compartirle nuestras técnicas, nuestras estrategias, etcétera. Y luego también en las presentaciones, especialmente la última presentación de Ning Guo, que habló sobre las complicaciones de las bifurcaciones, colocación de stents. Que las dos presentaciones anteriores fueron también muy interesantes. Entonces, nuevamente no tengo más palabras. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias.